El día de hoy nos encontramos aquí con Sara y vamos a conversar sobre el procedimiento de consulta previa en Colombia. ¿Te puedes presentar? Sí, mi nombre es Sara Mejía Muñoz, soy abogada colombiana, estoy en Perú hace 6 meses y en Cooperación hace 4 meses. En Cooperación apoyo el área legal, en el área de extractivismos y derechos colectivos, y también ayudo en la sistematización de información sobre mineras chinas. Bueno, la consulta previa en Colombia es un poco distinta a la consulta previa peruana, empezando porque no se encuentra regulada por ninguna norma como sí lo está la consulta previa en Perú. El convenio empezó un año antes de lo que empezó aquí en Perú, y desde eso empezó el gobierno y la Corte Constitucional a respetar los derechos de los indígenas. Sin embargo, hubo varios intentos para regularla. Uno fue un decreto en el 98, pero el decreto, la Corte Constitucional por una tutela, la tutela T652 del 98, tumbó el decreto. La Corte Constitucional, como para ponerles en contexto, la Corte Constitucional no revisa la constitucionalidad de los decretos. Eso lo hace el Consejo de Estado. Pero como fue una tutela, igual la Corte Constitucional es la garante, dentro de la tutela ordenó o le dijo que a los jueces y al gobierno en general que ese decreto no se podía aplicar. No declaró la inexequibilidad de la norma, porque solo lo hace para ciertos tipos de normas, no para ese decreto en particular. Entonces no lo pudo declarar inexequible, pero sí declaró en esa tutela que no se podía cumplir. Y no se podía cumplir. ¿Qué es inexequible por el tiempo? Sí, inexequibilidad es cuando la Corte Constitucional revisa que una norma esté acorde a la Constitución, las leyes, que es lo que normalmente revisa la Corte Constitucional, o los decretos con fuerza de ley, algunos tipos de decretos, porque hay muchos en Colombia. La Corte Constitucional, cuando la norma está de acuerdo a la Constitución, se declara exequible. Es decir, exactamente eso, que la norma está de acuerdo a la Constitución. Si por el contrario la norma viola la Constitución o no respeta el espíritu de la misma, se declara inexequible. Es como los términos. Y las sentencias que declaran la exequibilidad o la inexequibilidad de la norma en la Corte Constitucional colombiana se denominan sentencias C, porque revisan la constitucionalidad. Las sentencias T son sentencias de tutela, y las sentencias SU son sentencias de unificación, que es cuando la Corte Constitucional se reúne a unificar criterios, ya sea porque hay varios casos sobre lo mismo, o porque necesita cambiar su línea jurisprudencial, o porque necesita recoger varias cosas y pronunciarse sobre ello. Entonces, cuando estudien las sentencias de la Corte Constitucional colombiana, ya saben, la sentencia C está mirando la constitucionalidad de la norma. Las sentencias T son sentencias de tutela que llegaron, pues que fueron una tutela que llegaron hasta la instancia de la Corte Constitucional. Y las sentencias SU normalmente son sentencias de tutela, pero que tienen un grado distinto porque recoge criterios o cambia línea jurisprudencial. Entonces, retomando el tema, el gobierno trató de regular la consulta previa por este decreto, el decreto 1320 del 98, y por una tutela llegó a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional dijo que no se podía aplicar este decreto porque no se había hecho consulta previa para hacer el decreto. Es algo muy particular, ¿cierto? O sea, las normas que regulan la consulta previa en Colombia deben consultarse. El decreto no era constitucional porque se violó el derecho a la consulta previa, porque afectaba a los pueblos indígenas la manera de regular su derecho. Entonces, como no se consultó el proyecto, ni se participó en la discusión antes de sacar este decreto, entonces la Corte dijo es inconstitucional. Luego entonces de eso no se han hecho regulaciones, lo que se han hecho son directivas presidenciales. Hay 2 directivas presidenciales y un documento COMPES. El COMPES es un consejo que da directrices sobre asuntos económicos y recoge como las directivas administrativas que son importantes para el país,
Pero estas directivas administrativas lo que dice sobre todo es como qué ente es el que está encargado de hacer la consulta previa, más o menos qué procedimiento y cómo debe ser la comunicación entre entidades del Estado. Más no es una regulación como tal de este derecho, porque en Colombia los derechos fundamentales se tienen que regular a través de una ley estatutaria, que es ese tipo de ley que regula derechos. Ley estatutaria, ley que desarrolla derechos en la Constitución. Entonces no se puede hacer a través de otra norma, tiene que ser a través de ley estatutaria. Hay un proyecto de ley estatutaria, pero hasta ahora no sale. Entonces, algo muy particular es que en el Código Procesal Administrativo y de lo Contencioso Administrativo incluyó el desconocimiento de la consulta previa como causal de nulidad de los actos administrativos. Entonces ahí respondo una de tus preguntas. Los actos administrativos en Colombia, en general, como no están regulados, si afectan las comunidades, respetando pues lo que dice el convenio 169 de la OIT y la Constitución colombiana, deben consultarse. Y si no se hace, es nulo. ¿Y ha habido algún procedimiento de consulta previa en Colombia de un estudio ambiental? Sí, los estudios ambientales, bueno, hay una sentencia reciente que es la sentencia SU del 217 del 2017 que recoge varios criterios que, bueno, es como les expliqué, es la razón de la sentencia de SU. Y si bien pues no está regulado, la Corte a través de esa sentencia establece unos criterios mínimos que el gobierno nacional debe tener en cuenta cuando se va a hablar de consulta previa. Uno de los criterios es que se les debe acordar al gobierno que uno de los objetivos de la consulta previa es alcanzar el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades. Eso no quiere decir que las comunidades tengan veto, ¿cierto? Entonces que si no se logró el acuerdo, entonces la consulta no es válida y entonces por lo tanto el gobierno no puede sacar la ley o el decreto, etcétera. No, pero sí tiene que conducir a ese consentimiento. Si ya se hace absolutamente todo y no hay un consentimiento, pues igual la consulta previa se da por hecha, pero debe conducir al consentimiento. Otro de los criterios es la buena fe, el otro es la participación activa y efectiva también. El proceso es diálogo entre iguales, por lo tanto las comunidades tampoco son más que la otra parte y por eso no tienen derecho al veto, y debe ser flexible. Entonces, ¿qué significa flexible? Que en cada caso en particular, en Colombia se evalúa si hay consulta o no hay consulta. Eso nos lleva a decir, entonces en Colombia, ¿qué se consulta? Lo que sea. Lo que sea. Había una posición muy cerrada de la Corte Constitucional respecto a las leyes. Hasta hace muy poco, creo, si no me equivoco, fue 2008-2009 que cambió la jurisprudencia. Al principio decía las leyes en Colombia no se consultan. Y luego, y fue su posición, y hay una sentencia en el 2001 que fue muy fuerte al respecto, y después la cambió, creo que en el 2008, y dijo, sí se pueden consultar. Las leyes sí se pueden consultar. Y un ejemplo de eso fue, por ejemplo, la ley forestal. La ley forestal, la Corte la declaró inexequible, es decir, contraria a la Constitución, por violar el derecho de la consulta previa, porque el proyecto de ley de la ley forestal no se consultó. Otro ejemplo de eso es el Código de Minas. En Colombia hay un código sobre minería, y ese código llegó a la Corte Constitucional y lo querían declarar inexequible. Bueno, esa fue la solicitud a la Corte por violar lo mismo que la ley forestal. La consulta previa. La consulta previa. Y la Corte dijo sí. Dijo no se violó el derecho a la consulta previa. ¿Por qué? El argumento de las personas que hicieron la demanda era que no se había llevado al consentimiento. Entonces ahí fue donde la Corte aclaró y dijo, no, es que tiene que conducir, o sea, que el diálogo sea un diálogo participativo, comunicativo, que todo lo que se haga conduzca a un acuerdo y que las personas estén informadas y no solamente de lo que se está consultando, sino de las consecuencias.
Pero si no llegan de acuerdo, eso no quiere decir que porque no se llegó a un acuerdo, entonces no hubo consulta previa. Y lo que dijo el Código de Minas sigue adelante, es declarado exequible conforme a la Constitución, independientemente que no hubo acuerdo cuando se llevó la consulta previa. O sea, sí se hizo consulta previa de este Código de Minas, pero no estaban de acuerdo algunas organizaciones porque no se llegó al consentimiento. Exacto. Pero sí hubo consulta previa Sí del hubo Código consulta de previa. Minas. A diferencia de Perú, que ninguna legislación minera se consulta, ni ningún reglamento de protección ambiental se consulta, no obstante que afecta a derechos de pueblos indígenas. Exactamente. En Colombia sí se consultan. Cada norma tendrá que mirarse qué grado de afectación habría, y si hay algún grado de afectación, y afectación no se puede entender como negativo, o sea, la palabra tiene una connotación negativa, pero no necesariamente tiene que ser perjudicial. Afectar puede ser para bien o para mal, ¿cierto? Si se va a afectar o para bien o para mal, se consulta, ¿cierto? So pena de que después la ley o el reglamento lo declaren reglamento nulo o ley contraria a la Constitución. El Código de Minas se consultó, se llevó a la Corte bajo el argumento de que no se había llevado, no era una consulta válida debido a que no había consentimiento, pero la Corte consideró que sí fue una consulta válida porque el gobierno hizo absolutamente todo lo posible para llegar a ese consentimiento, solo que no hubo, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a lo que te estoy diciendo, ¿qué entiende la Corte Constitucional por afectación directa? ¿Cierto? ¿Qué se entiende que afecta o no afecta? Y afectación directa no necesariamente tiene que ser, como ya te había dicho, que sea malo, y tampoco tiene que entenderse que simplemente sean las comunidades que están bajo el área de influencia de un proyecto, por decirlo, por poner un ejemplo. La Corte tiene un concepto mucho más amplio sobre eso, y lo que dice es que incluso cuando un proyecto afecta a lugares que son sagrados o que son lugares que para ellos son importantes culturalmente o ancestralmente, también debería consultarse. Es decir, la comunidad está sentada en un área, el proyecto se va a llevar a cabo en otra área, pero justo en esa área hay un bosque o un lugar donde ellos se reúnen y hacen manifestaciones culturales. Entonces, ¿debería consultarse? El gobierno nacional decía no, porque el proyecto no los va a tocar a ellos, porque ellos están en otra área. La Corte Constitucional dijo sí, sí se debería consultar, porque tiene que pensarse de una manera muchísimo más amplia. No necesariamente se entiende que es el área exacta donde se va a llevar a cabo el proyecto. Entonces, eso también da una mirada distinta a la consulta previa como se hace en Perú. ¿Y las etapas de consulta previa en Colombia cuáles son? ¿Se pueden identificar así como en el Perú, que hay 7 etapas? No hay unas etapas establecidas así cerradas como la hay aquí, que ustedes tienen la etapa del diálogo supremamente clara, pues tienen, no. En Colombia no están las etapas así, pero sí hay como unos criterios. Cuando una persona va a hacer un proyecto o una ley o algo que crea que puede afectar a las comunidades, se debe dirigir al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior expide un certificado que dice que si hay comunidades o no en el área del proyecto. En el Ministerio del Interior, si ustedes revisan incluso la página en la dirección de consulta previa, dice que cuando no hay claridad deben ir allá y observar. No solamente basta con, el INCODER es un organismo que regula como los límites y sabe dónde están ubicados, y el Ministerio del Interior se basa en esa base de datos del INCODER, para la redundancia.
pero hay veces esos datos son insuficientes, algo muy parecido a lo que ocurre aquí en Perú, porque las comunidades no todas están reconocidas, porque no todo está titulado, porque sí. no todo está censado, etc. Entonces se supone que ellos tienen el deber de, si no está en la base de datos, pero se cree que hay presencia de comunidades, entonces ellos deberían ir y mirar antes de expedir el certificado. Eso no pasa. Eso no pasa. ¿Y Ellos puedo apelar miran, esa decisión? sí. ¿Quién resuelve? Bueno, no, apelar sí y no. Tal como un mecanismo y todo eso, no. Te irías ya por el código administrativo, como un acto administrativo cualquiera, y pondrías los recursos que establece el código, que sería reposición, subsidio, apelación, en principio. Sin embargo, la Corte Constitucional dijo que ese certificado era algo de hecho, no de derecho, que era una simple prueba sumaria de que podía existir personas, pero no era indicativo exclusivo de la presencia de comunidades. Entonces, eso quiere decir que no necesariamente ese certificado es camisa de 11 varas para las personas. O sea, si el certificado me dice que no hay, yo no consulto, las comunidades dicen aquí estamos, pues simplemente pongo una tutela y digo me violaron el derecho a la consulta porque yo sí estoy. Ya ha pasado, y ha pasado muchas veces y han llegado a la Corte Constitucional las tutelas. ¿Y qué ha dicho la Corte Constitucional? Es que el certificado es simplemente es una prueba de hecho, no es de derecho. Entonces usted, gobierno, debió haber ido a verificar y no verificó. Y usted, persona que debía haber activado el mecanismo de consulta, usted que sí está en la zona, usted que sí está interesado en hacer un proyecto, usted sí sabía, porque no consultó. No solamente le debe bastar que el gobierno le diga que no. Y bueno, o sea, entonces, corre parte de la responsabilidad del titular del proyecto, que no siempre es el Estado. que no siempre es el Estado. Que es un privado que está ejecutando el proyecto. Exacto, el privado es el que activa ante el ministerio de la consulta, está a cabeza del gobierno como aquí, ¿cierto? Pero ¿quién es el interesado en que se lleve a cabo la consulta como requisito para poder llevar a cabo el proyecto? El administrado, el titular del proyecto. El titular del proyecto. Aunque él no esté involucrado directamente en la ejecución. No, pero él es el que tiene que activar el mecanismo de consulta. Y si no lo activa, él es un poco responsable. Debería, sí, porque entonces está el certificado, pero digamos que él tiene conocimiento de que sí hay presencia de comunidades o de pueblos indígenas, a pesar de que en el certificado dice que no, pues le dice al gobierno que haga el proceso de consulta porque tiene conocimiento de que sí, su proyecto sí está afectando o podría afectar a comunidades porque están bajo el área de influencia que ellos consideran que es el único criterio, pero digámoslo así, está bajo el área de influencia del proyecto. Pues hay una responsabilidad compartida entre el Estado y el titular del proyecto. Para si la el Estado no activación. Identifica, el privado debería hacerlo si es que en la zona identifica por Debería decirle al Estado, yo tengo conocimiento de que si están, haga la consulta. Al final, ¿quién se va a ver afectado si no se hace la consulta? El titular del proyecto, porque se va a suspender, o porque van a declarar nulo el acto administrativo, o porque van a declarar inexequible la ley, ¿cierto? Entonces la persona que está llevando avanti esta, lo que sea que vayan a hacer que necesite consulta previa, pues sí debería ser el interesado de que se haga, porque al final ellos se van a ver afectados en que no se haga. Las servidumbres se consultan en Colombia. ¿Has visto algún ejemplo de servidumbres? De servidumbres, ahora mismo no tengo no conozco una. Sin embargo, como te digo, como la consulta previa es flexible, si va a afectar a las comunidades de alguna forma, debería consultarse. O sea, bajo ese gorro entran los estudios de impacto ambiental. Entra todo. Los reglamentos de protección ambiental, entra concesiones, específicamente, incluso la Corte Constitucional sí se ha pronunciado supremamente específico sobre las licencias ambientales, contratos de concesión minera, concesiones petroleras, o sea, dices, lo voy a decir literal,
Dice, especialmente licencias ambientales y contratos de obra o concesiones ligadas a proyectos de desarrollo que afecten directamente a las comunidades étnicas, particularmente decisiones que permitan la explotación o el aprovechamiento de recursos naturales ubicados en sus territorios. Eso de manera particular, sí ha dicho, se tiene que consultar. Entonces, ¿cabe todo lo que tú me estás diciendo? Y Sí. se hace realmente, no solamente queda en la resolución judicial. No, se hace, se consulta. Que al final tenga fallas, claro, puede ser muy parecido a lo que pasa aquí cuando se consulta, bueno, aquí no se consulta la certificación ambiental, ¿cierto? Pero por ejemplo en minería que se consulta inicio-reinicio de actividades de explotación, ¿cierto? De exploración se consulta. Sí. Al final, ¿qué pasa? Que lo que se consulta es un acto administrativo que simplemente es un lleno de requisitos, que haya traído no sé qué el proyecto, que haya traído el plano de no sé qué, eso es lo que se consulta, eso es lo que dice el TUPA que se tiene que consultar, ¿cierto? Un ejemplo de los 4 que se consultan en minería. Entonces, y al final, ¿qué pasa? No se consultan decisiones que realmente la comunidad pueda participar, porque tú qué puedes decir frente al plano que es un requisito para que le den la certificación para exploración. No puedes, tú no tienes nada que discutir ahí, porque al final el lugar donde se tomaron las decisiones importantes es antes, es que se consulta algo que es al final de la cadena de decisiones, no que está al principio, donde ya las decisiones donde se van a incorporar, porque al final todo lo anterior ya se aprobó, y si ya se aprobó, no tiene incluso recursos, muchas de esas decisiones que ya se aprobaron. Entonces digamos que aunque se hayan discutido y digan cosas importantes que tal vez no se puedan meter ahí, pero que se puedan meter en donde las metes y ya ni siquiera tienes recursos para meter lo que las personas están diciendo. Claro, entonces, digamos que puede ser algo parecido de que en Colombia que la discusión se torna bajo aspectos irrelevantes, o que no se respeta realmente el derecho a la información y se da información parcial. O sea, ese tipo de fallas las hay, ¿cierto? La cosa es que, a diferencia del Perú, Colombia tiene un mecanismo judicial que es la tutela, que realmente te protege los derechos fundamentales de manera expedita. Entonces vos puedes poner una tutela que se te resuelve en un mes y que... ¿Realmente se cumple el plazo del mes? Sí, claro. Claro, en la tutela te la resuelven un juez en primera instancia por demorado en 2 meses, máximo 3, pero es demasiada demora. Entonces realmente listo, es ir a segunda instancia, pero igual no es como aquí que se demora más de un año para responderte un amparo, por ejemplo, que ya que importa. Ya se aprobó el estudio, ya que importa, o sea, ya es más, ya están explotando. Caso Lote 88 y Aislados. Ya están explotando. 5 años y todavía siguen evaluando el BTC. Claro. Claro está que para llegar a la Corte Constitucional no se llega como se llega aquí. La Corte Constitucional toma sentencias y tiene unos criterios sobre relevancia, ¿no? Relevancia, importancia, exactamente, pero no es una instancia o no es un recurso que vos pones ante, no, es la Corte Constitucional de todo lo que te llega a sala de revisión, que se llama revisión, coge lo que considera relevante. Entonces realmente las tutelas se acaban en el segunda instancia, que pueden llegar a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional modificar la decisión, claro, pero entonces sí tenés un mecanismo de defensa, ¿cierto? Y de protección. ¿Y qué pasa cuando no se cumple acuerdos de consulta previa? ¿Cuál es el mecanismo que tiene Colombia para efectivizar esos acuerdos incumplidos? No te entiendo la pregunta. Llegamos a un acuerdo, Estado, pueblo indígena, se firman los acuerdos y finalmente pasa un año y no se cumplió la obligación a la que se comprometió el Estado. Por ejemplo, se consulta la concesión y el acuerdo era que se consulte el estudio de impacto ambiental, en el Perú, por ejemplo, ¿no? Y resulta que no se consulta el estudio de impacto ambiental. Por ejemplo, se acuerda que se haga una comisión de la verdad sobre contaminación de 40 años en la comunidad y finalmente nunca
se conforma esa comisión, ¿no? O sea, ¿qué ocurre cuando los acuerdos de consulta no se cumplen? ¿Qué recurso tienen ustedes dentro del procedimiento o judicializan? Como no está regulado, no hay como ustedes que cuando no se cumple tal cosa, no está regulado. Como no está regulada nada de la consulta, no tenés una respuesta formal. Eso. Pero está la tutela. ¿Aplicarías una tutela? Aplicarías una tutela. Que aquí sería las veces de un amparo. Un amparo. ¿No es cierto? Tutela entiéndase amparo en el Perú, sí. Hay una cosa que dice la Corte Constitucional, es que debe haber una preconsulta. Y esa preconsulta es que se deben llevar a cabo unas conversaciones preliminares con la finalidad de identificar las instancias de gobierno que tenga esa comunidad y quiénes son los representantes los representantes locales o los representantes de la comunidad y concertar la metodología de la consulta, porque exactamente como no está regulada, no tiene etapas como ustedes que dice debe hacerse esto, luego debe hacerse esto, luego se debe hacerse esto, luego debe hacerse esto, como no está regulado en Colombia y es flexible, entonces debería de haber una preconsulta para identificar entonces quiénes son las personas con las que va a hablar, pelanito, fulanito y tales, son los representantes de esta comunidad, estos son los del gobierno local, del pueblo indígena, porque en Colombia los indígenas tienen instancia de gobierno, contarles qué es lo que quiero consultar y sentarme con ellos y decirles, listo, ¿cómo consultamos? ¿Cómo lo hacemos? Eso se llama preconsulta y la Corte Constitucional dice que debía haber. Entonces ahí mismo se pueden establecer mecanismos para hacer cumplir los acuerdos. Puede ser incluso, es uno de los acuerdos. Entonces si usted no me cumple, ¿qué hacemos? Si usted no me cumple, ¿yo qué hago? Puede estar incluso ahí porque como no está regulado, entonces puede estar dentro de las medidas que se tomen en la preconsulta. Dentro de las consultas previas, entiendo, en Colombia podría consultarse temas de jurisdicción indígena, o sea, si las normas de jurisdicción indígena van a cambiar. Aquí en el Perú hay varios proyectos de ley que pretenden modificar los alcances de la jurisdicción indígena. Esa norma sería consultable. Siempre. También están los casos de clasificación de tierras, de titulación. Todo. También sería consultable porque obviamente afecta a pueblos indígenas. ¿Hay casos como esos en Colombia donde haya consultas relacionadas a titulación o a jurisdicción indígena? Hubo una, incluso del INCODER, Estatuto de Desarrollo Rural, aquí lo puse. Las medidas legislativas se deben consultar, ¿cierto? La Corte dice que el deber de consulta no surge frente a todas las medidas legislativas susceptibles de afectar a las comunidades indígenas. Como lo expliqué ahorita, la Corte había tenido una posición de que las leyes no se consultaban. Las decisiones administrativas sí, pero las legislativas no. Y después cambió su posición. Sin embargo, sigue siendo muy restrictiva. ¿Por qué? Porque es que una norma general, las normas generales al final quienes afectan a todos. Entonces afectan a los pueblos indígenas, sí. Entonces eso quiere decir que en Colombia se tienen que consultar todas las normas, no. ¿Cierto? Entonces no es que todas las medidas legislativas tengan que ser consultadas, sino únicamente frente a aquellas que pueden afectarlos directamente. Ejemplo de eso, la ley forestal, que la declaró inexequible, que ya lo dije, y el Estatuto de Desarrollo Rural. No tengo la sentencia, pero el número de la sentencia, pero te la doy, que en especial iban a modificar el Estatuto de Desarrollo Rural, iban a modificar algo del INCODER, que el INCODER es este instituto que es de desarrollo rural y de titulación y sabe de los linderos y demás, iban a hacer modificaciones sobre eso a nivel general, pues era de desarrollo rural, pero tenían unos artículos y además los iba a afectar a ellos directamente porque ellos se encuentran en las zonas rurales. Entonces la Corte Constitucional dijo, si usted va a regular cómo es que se van a hacer los linderos, cómo es que se va a saber si hay pueblos indígenas o no, consulte primero. Y declaró inexequible esa norma, porque no se llevó a cabo la consulta previa. Entonces sí han habido casos, y siempre que vaya a haber una norma que afecte directamente
a las comunidades debe consultarse. Una pregunta final. ¿Qué opinión tienes sobre la consulta previa en el Perú y su dinámica hasta la fecha de lo que has podido conocer a través de cooperación y a través de acciones judiciales que has estado apoyando? Bueno, yo creo que el Perú tuvo una buena disposición en regular la consulta previa, a darle una ley, un reglamento, etc. Sin embargo, realmente el proceso de consulta en el Perú, a mi modo de ver, es fatal. Por lo menos en minería e hidrocarburos, que son los temas que conozco porque no podría hablar sobre otro tipo de proyectos de inversión, etc. Pero por lo menos en minería e hidrocarburos me parece que se viola por completo el derecho a la consulta previa, porque al final se están consultando decisiones de forma y no de fondo, que no dejan que las comunidades realmente puedan intervenir en el proceso. No es posible que al final a mí simplemente me consulten en minería, por ejemplo, el acto administrativo que aprobó tal cosita, en vez de consultarme a mí el EIA, ¿cierto? No es posible que en hidrocarburos, aunque eso ya tal vez se resolvió un poquito mejor, que se consultaba el acto administrativo que aprobaba el contrato y no el contrato. Eso no tiene sentido. Entonces al final puede que sea muy bonita la norma y el reglamento, pero cuando llega a las instancias de ministerios y los ministerios a través de sus decretos supremos regula qué actos van a consultar, la consulta se vuelve en simplemente un trámite y se viola por completo el derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas. Muchas gracias, Sara. Gracias por todo. Con gusto.